Muy buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a The Warning, en esta lo que es la tercera canción del disco Queen of the Modern Scene. Y en este caso le toca a Ugg, o Arlo, o no sé. Esta sí que es la primera canción del disco que creo que no he escuchado. O por lo menos desde el vamos o de entrada no me suena haberla escuchado. Puede ser que reconozca la melodía porque no sé, en algún momento en la lista de reproducción donde están las canciones de The Warning por ahí habrá pasado y la escuché, pero no es de las canciones que yo reconozco automáticamente como diciendo, esta canción está buenísima. No, seguro que está buenísima, pero todavía no la hemos analizado. Así que eh, si es mi primera vez escuchando la canción, lo voy a decir. Si la he escuchado y cuando reconozca que la he escuchado, voy a decir, sí, ya la escuché. Por el momento estamos así. ¡Ay, mi ojo, no! Ahí está. Y vamos a hacer lo que veníamos haciendo, en análisis del disco en el especial aniversario de esto que es del canal de The Warning Argentina. Así que vamos ahí hasta que expliquen esto y después vamos a reaccionar a la canción subtitulada. Así que no esperá que termine esto y después vamos a seguir reaccionando. No te vayas, no te pará, no te vayas. Hoy, 1, 2, 3. Vamos a leer porque yo leo muy lento. Sin embargo, existieron muchas versiones distintas a lo largo del tiempo que luego fueron utilizadas para darle vida a las canciones. Perdón. The One y The Sacrifice. Perfecto, eso suele pasar. Pasa muy a menudo que agarrás una canción y tenés estas partes de la canción. Y decís, no, pero esta parte no me suena. Bueno, la descartás. Y después, a raíz de ese riff que tenías, que estaba buenísimo, pero que no te sirvió para esta canción, decís, bueno, agarro este riff que me gusta, lo quiero usar y creas otra canción a base de ese riff. Suele pasar, es muy común. Lo que no es común es de que un riff que descartaste para una canción que debe estar buenísima, lo uses para otra canción que también está buenísima. Eso sí que no es normal. Ah, es una palabra utilizada para expresar un sentimiento de disgusto. Ah. Ah. Eh. En la letra, ahí vamos a la canción. En la letra se observa que en el fondo ese amor que la protagonista siente le está haciendo daño. Bueno, eso es porque la persona, la protagonista de este disco está empezando a darse cuenta que lo que está sintiendo no le está haciendo bien. Bueno, ahí está, terminó este, esta breve explicación de la canción, breve y superficial, porque no es que te está explicando toda la canción, porque para eso la tenemos que escuchar, ¿no? Es una introducción. Y ahora sí vamos a la canción subtitulada del canal de Warning subtitulada. Y hasta ahí llega algo más, ¿cómo se llama el canal? The Warning subtitulada español. Pará! Tingui. Y a The Warning Argentina creo que ya estoy suscrito, sí. ¿Cómo no? Mirá. Bueno, vamos a reaccionar a AG subtitulado al español por The Warning.
ese bajo punky, qué lindo sonido que tiene. Pará, Daniela, tranquila. Y suele pasar, que te ahogas con las palabras que no dijo. Bueno, vamos a hablar de lo que me parece musicalmente hasta acá, más allá de lo que estamos leyendo la letra, que bueno, todavía sabiendo un poco, pero está en desarrollo, pero lo que es la música me encanta porque suena muy como ese rock alternativo de principios de los 2000, pero no el radial, no el que sonaba en la radio, sino el que sonaba en tus auriculares. Cuando yo iba al colegio, por ejemplo, iba a la escuela y me ponía en el MP3 escuchar, no sé, My Chemical Romance, que tenía ese disco Three Cheers for Sweet Revenge, creo que era, que fue su segundo disco, que era así, que tenía tintes oscuros y sangrientos dentro de su rock alternativo, que era un poco más sucio de lo que era el rock alternativo normal. Me gusta mucho. ¿Sabes qué significa que están lejos del suelo? Que ¡pah! Se van a hacer mierda cuando caen. Y cuando no, Paulina, ahí, con la batería. Esta sección donde la melodía, a ver, en las estrofas, la melodía es una charla entre la guitarra y la voz. La guitarra tira y la voz responde la melodía. En esta van de la mano, van las dos ahí. Van o sea, la guitarra y el bajo, ¿no? Porque van haciendo la misma melodía. Creo, si no escucho mal. Y me gusta cómo suena. Sí. Ah, te la bajan ahí y después te plum, te trompada en la jeta. Y ya me la sé la letra, la melodía.
arranca así. El breakdown, la calma que ellas te ponen a veces en las canciones para que después al final sea más marcado la intensidad. Vamos a escuchar de nuevo el bajo, aunque seguro cuando lo escuchemos en vivo, porque ahora vamos a hacer la versión en vivo, se va a escuchar mejor. Escuchar el bending de la guitarra. Qué lindo ahí como termina con el piano de fondo. Vamos a hacer... a ver. Vamos a probar la versión esta de Whiskey a Go Go. Sí. Vamos a ver qué tal suena esta. Así que vamos ahí con la versión de vivo de The Warning en The Whiskey a Go Go. Vamos ahí. 1, 2 y Go Go. Claro. Si alguien sabe qué fue lo que pasó ahí a Dani, que se equivocó se equivocó la letra, o porque entraba ahí, entraba ella con la guitarra cuando entra la guitarra con el machaque. Si alguien sabe qué pasó, me ayuda en los comentarios. Y está bueno ver estas cosas porque equivocarnos vamos a equivocar todos, hasta los más grandes artistas, hasta los más impecables del mundo se equivocan. Y hay que saber convivir con el error. Si lo sabrá carajo, un guiño. Ese es el guiño. Así que me comentan ahí qué pasa abajo, pero qué bueno que está Pau para tapar ahí el bachecito que quedó. Que creo que es la que sigue cantando. Y también, ahora me doy cuenta, remarcar al sonidista que le habilitó el micrófono a Pau para que, dándose cuenta que era ella la que estaba intentando seguir la línea, el sonidista o la sonidista, desconozco quién es, le habilitó el micrófono, porque mientras ella no está cantando, ella no tiene el micrófono habilitado, porque ella va cantando a su ritmo o marcando los golpes de la batería, pero en este caso tenía que tener el micrófono apagado y el sonidista se lo prendió para que cantara ella. Eso es un buen trabajo.
Me gusta el sonido, cómo suena en este show. Se escucha todo un poquitito más claro que en la versión, no de esta canción, pero sí de las otras canciones que he reaccionado en el show de Lunario. Pero claro, creo que esto es más reciente. 2020, el Lunario creo que fue 2018, 2019. Creo, no sé, no estoy seguro. Vamos a seguir porque está muy bueno el tema. Paulina el Pulpo Villarreal. O la Pulpo. O la Pulpa, no, porque pulpa es como la pulpa de frutilla. Aunque ella está de rojo, así que podría ser una frutilla. Pero no, el pulpo es de los tentáculos. El pulpo. ¿Eh? ¿No? La pulpa. Quiero primero, antes de seguir, destacar algo que es obvio, pero lo quiero destacar porque es mi canal, es mi video y digo y hago lo que quiero. ¿Está claro? ¿Me escuchaste? Si no te vas a tu casa, chao. Eh, lo claro que es el sonido, porque ellas, si bien son un trío, son 3 instrumentos, me encanta que se escuche claro todo, cada instrumento. Yo por lo menos soy, los escucho claros a todos. Y además las voces de ellas, que ellas al ser un trío y tener a veces en ciertos momentos un sonido un poco, que la necesidad de llenar el sonido, o toda la frecuencia del sonido, ellas usan mucho la voz con los arreglos, con las armonías, con los coros, para que quede todo más lleno. Pero se entiende todo, vos escuchás el bajo, escuchás la guitarra, se escucha la batería, obviamente. Eso es lo que quería destacar, que el trabajo de tanto de ellas como músicos a la hora de componer y el trabajo del equipo de sonido para poder dar brillo a todo y que nadie eclipse a nadie. This is not real, and what I feel is only making me reveal what it will take to make me break once and for all.
que estaba tratando de descifrar qué era lo que estaba haciendo Dani con la guitarra en la presentación, porque se escuchan dos, una la base, que es lo que en realidad está haciendo, y después de fondo se escucha ese bending que hace con la guitarra, que hace tararán, que en realidad es la nota, pero con esta mano arrastra la cuerda para arriba y la baja, arriba, así. Bueno, algún guitarrista sabrá explicarlo mejor que yo, ¿no? Pero era la segunda, el bending suena como pista de fondo. Y ahora, ella lo que está haciendo ahora es lo que sonaba con el piano en la versión de estudio. Creo. Thank you very much. What an amazing crowd we've got tonight. Oh yeah. Yo trato de ver el video hasta el último segundo posible, porque a veces pasa algo justo en los últimos 2 segundos y vos lo pausaste antes de que termine el video y te lo perdiste. Después en los comentarios, a mí no me pasó, ¿no? Pero a veces veo algunos gente que reacciona que le pasa. Y en los comentarios puse, no, te perdiste en el minuto 68, del minuto del 60, del segundo del 77, que justo Paulina tiró un palito de la batería al público y le pegó en el ojo a Daniela, y Daniela le pegó con la guitarra a Alejandra porque Rudy no sé qué había hecho, un quilombo terrible. Pero bueno, no pasó eso acá, evidentemente. Así que chicos, eso fue mi reacción a Up. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo digo? Ah, ahí está. Ah. Por The Warning, en esta serie de reacciones al disco Queen of the Murdered Scene. Así que ya vamos por la tercera canción. No me acuerdo cuántas canciones tiene este disco, pero vamos avanzando de a poco, sin apurarnos, y obviamente con su apoyo, que es el que importa. Así que de acá les mando un abrazo enorme, que anden bien, aguante The Warning, que no se me ve el músculo hoy, hace frío, y nos vemos la próxima. No, nos vemos la próxima. Chau, chau.